Hola amigos, bienvenidos a este estudio bíblico, este devocional que quiero compartir de mi corazón con el corazón de todos ustedes. Permíteme decirte que hay tiempos difíciles para todos y todos lo sabemos, todo el mundo, toda la sociedad, así como hay tiempos difíciles para los barcos. Permíteme comparar nuestras vidas a la realidad que experimentan todos los barcos. Los barcos pasan por buenos tiempos, tiempos de paz, tiempos de bonanza, tiempos de tranquilidad, cielos azules, el mar sosiego. Qué bonito es estar dentro de un barco en estas condiciones. Pero esos mismos barcos experimentan muchas de las ocasiones, o en muchos de los casos, tiempos de tormenta, tiempos de dificultades, tiempos de ciclones y tiempos de huracanes, lo cual no es muy agradable para los barcos y específicamente su tripulación. Si los barcos pasan por esa variación de circunstancias, también nosotros, los seres humanos, podemos experimentar esos polos opuestos, buenos tiempos y malos tiempos. Pero sea como fuere, hay una buena noticia de que todos los barcos tienen ayuda cuando están llegando al puerto, a su destino. En la peor de las tormentas o en la peor de las oscuridades, hay unas construcciones llamadas faros que les alumbran y les proporcionan ayuda para que puedan llegar a su destino sin encallar en los peligros de la costa por la tormenta. De la misma manera, nosotros los seres humanos, específicamente los creyentes, los que tenemos una relación personal con Dios, tenemos ayuda, amigos. Esa ayuda viene de los cielos, viene del Padre de las luces, viene de nuestro Señor y Salvador Jesús, que nos ha dicho vez tras vez en su palabra, que clamemos a Él y Él se compromete a respondernos. Comenzamos la historia en Hechos capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Recordemos de que el apóstol Pablo tiene una cita de ir a Italia, específicamente a Roma, para comparecer delante del César. Sucede de que esto va a ser un proceso judicial. Pablo ha apelado al César por una condena injusta, por predicar meramente el evangelio. Se le ha acusado falsamente con cargos totalmente falsos, que no tienen que ver con sedición ni nada. Pues él apela al César y su objetivo es testificarle del evangelio. Todo va bien, todo va sin novedad en ese viaje hacia Italia. Dice, y embarcándonos en una nave, un barco, que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar. Repito, todo va bien. La tripulación, juntamente con Pablo, van dentro de ese barco, esperando próximamente poder llegar a Italia. Y es entonces que podemos comparar esta narración a la realidad de nuestras vidas. Esto significa que ha habido tiempos donde todo es sin novedad. Los cielos azules, el mar sosiego, la salud pinta colores, la economía pinta colores, todo es paz, todo es tranquilidad, todo es bonanza, existen vacaciones, tiempos de relajación, es cuando ustedes y yo podemos disfrutar de las cocas en hielos. Bueno, tú conoces esos tiempos y yo conozco también esos tiempos. Todo es bonanza, todo es tranquilidad, pero de pronto en la historia viene un cambio de pronóstico, como la realidad de nuestros días en este tiempo. Ha venido un cambio de pronóstico para todos. La economía y algunos más tantito más allá han sido afectados en la salud y han sido afectados en otras áreas sociales. La iglesia ha sido esparcida en un sentido de que no podemos congregarnos todos juntos, pero la iglesia sigue en pie, seguimos caminando, cada quien en pequeños grupos como células. Vino un cambio de pronósticos. Dice el versículo 4, de allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Palabras claves. Ya no hay bonanza, ya no hay tranquilidad, ahora los vientos son contrarios o eran contrarios a Pablo y a toda la tripulación de ese barco. De la misma manera que ahorita mundialmente, no solamente una nación, mundialmente, todos los creyentes estamos batallando con vientos contrarios de oposición, una situación que nadie esperaba, que no es agradable, que a todos nos está repercutiendo de alguna u otra manera.
Pero esto nos habla de una navegación obstaculizada. Nuestros planes, algunas de nuestras agendas, todo lo que estábamos preveyendo desde días pasados, la manera de realizar el ministerio para pastores e iglesias y toda la comunidad de creyentes han sido afectados. Esos planes han sido cambiados. Ahora tenemos un obstáculo de oposición y una oposición que, repito, no habíamos previsto así desde el pasado. Versículo 7 dice, y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad, qué gráfica descripción. La navegación es lenta, un periodo largo de días y con mucha dificultad llegaron a frente Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más. Qué frustrante ha de haber sido estar dentro de ese barco, ser parte de la tripulación donde estaba el apóstol Pablo viajando en el barco. Qué frustrante tratar de avanzar y no poder llegar. Tu velocidad es detenida, es obstaculizada por los vientos, por esa oposición. Muchos días, amigos, esto es terrible. Tal vez es la peor tormenta que el apóstol Pablo vivió en sus días. Y esto, repito, se refleja también en nosotros de alguna manera. La Reina Valera 60 lo dice con estas palabras: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Gnido porque nos impedía el viento. Qué gráficas palabras, y estas palabras las usamos muy comúnmente en nuestro lenguaje cotidiano. Muy a duras penas manejo la economía. Muy a duras penas, dirán otros, estoy sosteniendo o estoy en pie en mi salud. Muy a duras penas dirán otros, puedo tener control de mis emociones, que ahorita tengo emociones encontradas en base al encierre, en base a que no tengo trabajo, en base a que la economía fue afectada, etc. Muchas personas estamos batallando con emociones. No eres el único, no soy el único, pero hay ayuda detrás de todas este mar de incertidumbres. Estoy hablándoles de una navegación detenida. Ya no pueden avanzar. Ya llegaron a Gnido y buscan refugio por algunos días en ese lugar. Versículos 8 y 9 lo dice así. Y costeándola, salen a navegar otra vez. El temporal sigue, no pueden avanzar, así que llegan a cierta isla y la están costeando, la están rodeando con dificultad. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos y habiendo pasado mucho tiempo, se dan cuenta que el tratar de navegar mar abierto es imposible. No pueden, no hay circunstancia favorable para la navegación en ese barco, no pueden. Así que tratan de rodear una isla y con mucha dificultad no quieren apartarse de ese lugar. Se entiende por la dificultad de la tormenta. Pero palabras claves se nos dijo mucho tiempo, muchos días. Es entonces que realizamos que las tormentas, las pruebas, las circunstancias difíciles vienen muchas veces a quedarse muchos días de nuestro tiempo, de nuestra paciencia. Toman y llega la tormenta y aparentemente no se quiere ir. Y es entonces donde nosotros aprendemos a desarrollar paz, paciencia y perseverancia, con la ayuda de Dios, obviamente, con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, nuestros esfuerzos humanos son finitos, son nulos, se acaban. No podemos recibir las buenas noticias, la ayuda del cielo, si no es a través de la intervención misma de Dios. Veamos en qué para esta historia. Versículo 10, Pablo toma la ocasión y habla porque ellos deciden navegar, salir de ese lugar. Han pasado muchos días, quieren llegar a Italia. Pablo da una palabra de amonestación. Varones, creo que la navegación va a ser con perjuicio, daño y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y observemos que Pablo no era un experto en navegación. No, Pablo no era un experto marinero. Mas, sin embargo, de alguna manera Dios le había dado la impresión de que lo peor de la tormenta todavía estaba por venir, todavía estaba enfrente. Y esto es algo interesante. Dios a muchas personas ha estado hablando a través de las Escrituras con el Espíritu Santo a tener precaución, a tener previsión.
No sabemos exactamente hasta dónde vendrá esta tormenta, cuándo va a terminar esta tormenta, pero lo que sí aprendemos de esta historia es de que nosotros debemos de ser precavidos. Aprovecho el comentario para decir, cuidado con los gastos que tenemos, administremos bien la economía, administremos bien los recursos, la comida, los ahorros. Amigos, esta historia es para abrirnos los ojos, que a nadie nos tome por sorpresa, lo que posiblemente no lo deseo, no lo quiero, pero ¿qué tal si lo peor de la tormenta todavía viene en unos cuantos días? No lo sabemos. La realidad es que estamos en las manos de Dios con previsión y provisión como hombres y mujeres sabios. Dice el versículo 11, así que Pablo dio el consejo, pero el centurión daba más crédito al piloto, al experto, al patrón y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo, con todo respeto, ¿quién eres tú? Tú no sabes de estos asuntos. Este hombre, el piloto y el dueño, son profesionales, son únicos en su línea en este negocio. Así que el centurión se dejó llevar más por el reporte de los profesionales que por lo que Pablo aconsejaba. Versículos que siguen dice, pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado. La situación empeoró. Y siendo arrebatada la nave, sin poderle dar dirección, era inútil, nos dejamos llevar por el viento. Un viento huracanado. Ya no vientos opuestos, ya no navegación detenida, sino que salieron con el riesgo al mar y el viento huracanado que fue terrible. Preguntémosle a la gente de Puerto Rico, de Cuba, de las regiones costeras que han sobrevivido a las realidades de estos terribles huracanes que han pasado. Y oiga, hablan con tanta admiración y terror porque fue un infierno. Imagínense estar en un barco, no en tierra firme, sino en un barco con esos vientos huracanados. Esto fue terrible, amigos, para Pablo y para toda la tripulación. Estamos hablando de que ahora ellos están entrando a la realidad de una navegación inundada y con pérdidas. Y a nadie le gusta tener pérdidas de ningún tipo. Ni económicas, ni pérdida moral, emocional, de salud, nada. Queremos ganancias, pero no pérdidas. Es natural, muy normal de nosotros los hombres. Versículos 18 y 19. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, que al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Toda renta de negocios se perdió. Todo lo que ellos llevaban como cargamento, como partículas, como artículos de comercio, quiero decir, lo perdieron. Se fue. Ellos entendieron que lo más importante no son las posesiones, sino la esencia de lo que somos. Nuestras personas es lo que vale en las circunstancias más difíciles. Si hemos perdido dinero, se perdió. Si se perdió el barco, se perdió. Si se perdieron los negocios, se perdió. Lo más importante, repito, son las personas. Somos nosotros en toda historia, en medio de las dificultades. Y aparentemente ya va a terminar esto, pero ahora se cierne una oscuridad tremenda, una visitud, una oscuridad tremenda sobre Pablo y sobre toda aquella tripulación. Dice el versículo 20, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y es aquí donde nos damos cuenta de que nosotros no estamos en realidad en esta situación que estuvo Pablo y su tripulación. Ellos ya habían perdido toda esperanza, es decir, se daban por muertos, se daban que ellos no iban a salir con vida en esas circunstancias. Y bueno, esto es terrible, renunciar a todo, decir, aquí quedamos. Esa era la situación de Pablo con esa tripulación. Humanamente no había una forma de salir vivos de esa tribulación, de esa tempestad. Pero nosotros, gracias a Dios, no estamos en la misma realidad. Hemos tenido pérdidas de salud, algunos. Hemos sido afectados en la economía, sí, algunos. Pero gracias a Dios no estamos desahuciados en esta crisis mundial que estamos viviendo. Pero hay 4 elementos que sacamos de esta historia que quiero compartir rápido con ustedes, que debemos atesorar para sobrevivir
de una manera victoriosa a esta crisis económica, esta crisis de salud y esta crisis emocional y un tanto espiritual también. ¿Qué es lo que debemos hacer mientras dure la tormenta? Repito, no sabemos cuánto tiempo esto va a llegar a su final. Quisiéramos que fuera mañana, quisiéramos que abriéramos los ojos y todo desapareció. Todos volvemos a la iglesia, a los trabajos y todo es normalizado. Ese es el deseo de todos, buenos deseos, pero no sabemos cuándo esto va a terminar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primer joya. 1. Conservemos un buen ánimo. Está escrito en la palabra de Dios. Dice, pero ahora os exhorto. Pablo toma la palabra y dice, tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Que se pierda la nave, que se pierda. Lo más importante en la historia no son las posesiones, no son los barcos, no son los ahorros, no son las casas. Lo más importante en toda historia somos nosotros, la familia, los seres humanos. Esto es importante. Así que si hay pérdidas económicas, lamentémonos si hay que lamentar, pero bueno, eso es secundario. Lo más importante es que nosotros, los familiares, los amigos, las personas, estemos bien, pero con un buen ánimo. Y ese buen ánimo no viene de mi mente, ese buen ánimo no viene de mis propias fuerzas ni de las tuyas. Ese buen ánimo viene del cielo. Al estar conectados con su palabra y leerla y orar, tenemos buen ánimo. Eso nos lleva al punto número 2. Pasemos tiempo a solas con Dios. Yo no puedo hacer esto por ti y tú no puedes hacer esto por mí. En esto se requiere individualidad, una relación personal con Dios. La Biblia lo dice de esta manera. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Llegarás a tu destino, en pocas palabras. Llegarás, tienes la protección de ángeles, tienes la protección de ejércitos celestiales sobre este barco. Y cuando sus propósitos están sobre un barco, sobre un individuo, ese barco no se hunde por fuerte que sea la tormenta. De la misma manera, tu vida y mi vida no se va a hundir, pero necesitamos tener comunión con Dios. Aprovecha tu tiempo todos los días. Tienes horas, estás desempleado, lee la Biblia como nunca antes. Leamos la Escritura, oremos como nunca antes. Memoricemos la palabra del Señor y eso sostendrá nuestra fe aún en los días más difíciles que afrontamos. La Escritura dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay pierde. Dios tiene el consuelo para esta tribulación, para esta situación difícil. Dios tiene todo consuelo para que nosotros vayamos y consolemos a alguien más. Número 3, tengamos confianza en Dios y esto es poderosísimo. Algunos no tienen esa confianza, pero nosotros los hijos de Dios, entre más oscuro se pone el firmamento, más debemos de confiar en Él. La Escritura lo dice así, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Tengo confianza en Dios, tengo seguridad. Cuando tenemos una relación personal con Dios, hay un mensaje de Dios a nuestra mente, y más que a la mente, al corazón, en nuestras entrañas. La palabra de Dios cobra vida, y es una vitamina con la cual podemos levantarnos y estar dando ánimo a toda nuestra generación. Salmo 125 lo dice así, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esto es una vitamina real para todos aquellos que servimos y adoramos a un Dios vivo. Número 4 y último, y esto es importante también, cuidemos de nuestra salud. Lo encuentro esta enseñanza en el versículo 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza, de ninguno de vosotros, perecerá. Esto es importante. Dios hace su parte, esperemos nosotros hacer también nuestra parte. Cuida de su salud, amigo. Lávese las manos, practiquemos la higiene, durmamos bien, comamos bien, alimentémonos bien, hagamos ejercicio. Esto es importante también. A medida que pueda, salga a caminar, salga a la bicicleta con nosotros, haga ejercicio. Y de esta manera, creo, Dios haciendo su parte y nosotros haciendo nuestra parte, sobreviviremos esta tormenta que a todos nos ha tocado pasar. Por tanto, amigos, el sol próximamente volverá a salir. Próximamente viene el sol otra vez. Los cielos azules, el mar sosiego, porque Dios es fiel y nunca nos dejará ser probados más allá de lo que podemos soportar. Un abrazo a todos, les amamos y reciban la paz. No mi paz, reciban la paz de Dios que les guarde a ustedes
y a nosotros también, en Cristo Jesús.